Clara había estado esperando este viaje durante meses. Después de un año estresante en la universidad y problemas familiares, decidió que necesitaba un descanso. Un destino paradisíaco en una isla remota parecía ser la solución perfecta. Así que cuando finalmente llegó el día del vuelo, Clara estaba llena de emoción y anticipación. El aeropuerto estaba lleno de gente, pero Clara se las arregló para pasar el control de seguridad sin problemas. Se sentía como si estuviera flotando en una nube de felicidad mientras se dirigía hacia la puerta de embarque. La idea de escapar de su vida cotidiana y relajarse en una playa de arena blanca la mantenía emocionada. Una vez a bordo del avión, Clara se acomodó en su asiento y se preparó para el vuelo. Todo parecía ir bien. Los asistentes de vuelo sonreían amablemente mientras distribuían las comidas y bebidas. El capitán dio la bienvenida a bordo y anunció que estaban listos para partir hacia su destino. Clara se relajó mientras el avión despegaba, dejando atrás el bullicio del aeropuerto. Se inclinó hacia la ventana y observó cómo las luces de la ciudad se desvanecían lentamente a medida que el avión ganaba altura. Era una sensación de libertad que no había sentido en mucho tiempo. Pero esa sensación de libertad se desvaneció rápidamente cuando el avión comenzó a experimentar turbulencias inesperadas. Clara agarró los reposabrazos de su asiento con fuerza, sintiendo como su corazón latía con fuerza en su pecho. Los pasajeros a su alrededor comenzaron a murmurar nerviosamente, intercambiando miradas preocupadas. El capitán intentó tranquilizar a todos por el altavoz, explicando que estaban atravesando una zona de turbulencia y que todo volvería a la normalidad pronto. Pero Clara no podía evitar sentirse inquieta. La sensación de malestar en el pitido de su estómago creció a medida que el avión continuaba sacudiéndose violentamente en el aire. De repente, hubo un fuerte estallido seguido de un silencio repentino. El avión se sacudió violentamente una vez más antes de que los motores se apagaran por completo. Clara gritó de sorpresa y terror mientras el avión comenzaba a perder altura rápidamente. El pánico se apoderó de la cabina mientras los pasajeros gritaban y se aferraban a sus asientos. Clara cerró los ojos con fuerza, rezando para que todo fuera solo una pesadilla. Pero cuando los abrió nuevamente, se dio cuenta de que la pesadilla era muy real. El avión estaba cayendo en picada hacia el suelo. El paisaje fuera de la ventana se movía rápidamente, convirtiéndose en un borrón de luces y colores. Clara agarró el asiento con todas sus fuerzas, sintiendo el terror correr por sus venas mientras el suelo se acercaba cada vez más rápido. Con un estruendo ensordecedor, el avión golpeó el suelo con fuerza. Clara sintió como si su mundo se derrumbara a su alrededor mientras el avión se deslizaba por la pista, chocando contra objetos y obstáculos en su camino. Cuando finalmente se detuvo, Clara se encontró temblando en su asiento, su corazón golpeando en su pecho con fuerza. Miró a su alrededor, aturdida y confundida, mientras los pasajeros comenzaban a salir de sus asientos y buscar una salida. El caos reinaba en la cabina mientras la gente luchaba por abrir las puertas de emergencia y escapar del avión. Clara se levantó tambaleante y siguió a la multitud, sintiendo un fuerte dolor en su pierna mientras avanzaba hacia la salida más cercana. Una vez fuera del avión, Clara se detuvo y miró a su alrededor, tratando de orientarse en medio del caos. El aeropuerto estaba oscuro y desolado, las luces parpadeaban intermitentemente mientras el humo se elevaba en el aire. Entonces, Clara vio algo que la heló hasta los huesos. En la distancia, entre las sombras, había una figura oscura observándola. Sus ojos brillaban con un brillo malévolo mientras se acercaba lentamente hacia ella. Clara retrocedió, sintiendo el miedo apoderarse de ella una vez más. Intentó correr, pero su pierna herida le impedía moverse con rapidez. La figura se acercaba más y más, su presencia envuelta en una aura de oscuridad y terror. Finalmente, la figura estuvo lo suficientemente cerca como para revelar su verdadera naturaleza. Era un ser alto y delgado, con la piel pálida y los ojos vacíos. Su boca se curvó en una sonrisa siniestra mientras extendía una mano huesuda hacia Clara. Clara gritó de horror y trató de alejarse, pero era inútil. La figura la agarró con fuerza, arrastrándola hacia la oscuridad mientras ella luchaba y gritaba. A medida que la figura arrastraba a Clara hacia la oscuridad, ella luchaba desesperadamente, gritando por ayuda en un intento desesperado por escapar de su captor. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano mientras la figura la llevaba hacia un destino desconocido. Clara podía sentir el frío penetrante del aire nocturno cortando su piel mientras era arrastrada por pasillos oscuros y abandonados del aeropuerto.
El sonido de sus propios pasos resonaba en sus oídos, mezclado con el eco siniestro de la figura que la seguía de cerca. A medida que avanzaban, Clara comenzó a notar algo extraño en el ambiente. Un olor metálico llenaba el aire, mezclado con un hedor acre que le recordaba a la descomposición. El aire se volvía cada vez más pesado a su alrededor, como si estuviera cargado con la energía de algo malévolo y antiguo. De repente, la figura se detuvo abruptamente, arrastrando a Clara a detenerse junto a ella. Clara miró hacia arriba, sintiendo el miedo retorcerse en sus entrañas cuando vio lo que estaba frente a ellas. Era una puerta. Una puerta cubierta de símbolos oscuros y ominosos, tallados en la madera vieja y carcomida. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras la figura extendía una mano huesuda y tocaba la puerta con un toque ligero. La puerta se abrió lentamente, revelando una oscuridad que parecía devorar la luz que había a su alrededor. Clara sintió el terror apoderarse de ella mientras la figura la empujaba hacia la oscuridad, obligándola a entrar en lo desconocido. El interior de la habitación era aún más oscuro que el pasillo, envuelto en sombras que se retorcían y se contorsionaban como serpientes hambrientas. Clara tembló de miedo mientras la figura la empujaba más y más profundo en la habitación, hasta que finalmente llegaron a su destino. En el centro de la habitación yacía un altar antiguo, cubierto de velas derretidas y objetos extraños. Clara miró con horror mientras la figura la empujaba hacia el altar, obligándola a arrodillarse frente a él. Entonces, la figura comenzó a recitar palabras en un idioma antiguo y olvidado, palabras que resonaban en los oídos de Clara como un eco de la propia oscuridad. Clara cerró los ojos con fuerza, sintiendo el miedo consumirla mientras las palabras envolvían su mente en una neblina oscura. De repente, un destello de luz atravesó la habitación, rompiendo la oscuridad con su brillo cegador. Clara abrió los ojos con sorpresa, viendo una figura familiar parada en la entrada de la habitación. Era el piloto del avión, su rostro lleno de determinación mientras se acercaba al altar. Clara sintió un rayo de esperanza atravesar su corazón mientras el piloto enfrentaba a la figura con valentía. Hubo un destello de luz, seguido de un estallido ensordecedor. Clara cerró los ojos, protegiéndose de la explosión mientras la habitación temblaba con la fuerza del impacto. Cuando finalmente se atrevió a abrir los ojos nuevamente, Clara vio que la figura y el piloto habían desaparecido, dejando atrás solo un rastro de destrucción y caos. Clara se puso de pie lentamente, sintiendo el alivio lavar sobre ella mientras se alejaba del altar y salía de la habitación. El aeropuerto estaba en completo silencio cuando Clara emergió, el sonido de sus propios pasos resonando en el aire. Miró a su alrededor, sintiendo una sensación de desorientación mientras intentaba procesar lo que acababa de presenciar. Pero a medida que se alejaba del aeropuerto abandonado, Clara sabía que nunca olvidaría la experiencia que acababa de vivir. Había enfrentado la oscuridad y había sobrevivido, emergiendo más fuerte y valiente de lo que nunca había creído posible. Y mientras se alejaba hacia el amanecer, el sol comenzando a elevarse en el horizonte, Clara sabía que había encontrado la fuerza para enfrentar cualquier desafío que la vida pudiera arrojarle. Porque, en ese momento, había descubierto que la verdadera luz reside dentro de uno mismo, y que siempre puede brillar incluso en las sombras más oscuras.